Bueno, pues este es el problemita que tenemos que resolver. Tenemos una disolución de glucosa, siempre si no nos dicen nada, son disoluciones acuosas, es decir, el disolvente es el agua y tenemos otra sustancia, ya sea sólida o líquida, normalmente en estado gaseoso no solemos tener problemas, que está disuelta en el agua. Me dan dos datos de la disolución y me piden otro. Me dicen que la disolución, me dice una disolución al 1% en masa. ¿Eso qué tipo de información es? Pues es una de las maneras en las que se puede expresar la concentración de una disolución. Es el porcentaje en masa. Y me dicen también la densidad de la disolución. Cuando es un dato de la disolución, es decir, la mezcla de soluto y disolvente, yo lo expreso con una D mayúscula. De ahí este subíndice, ¿vale? Bien, pues es 1,193 gramos mililitro. Y me preguntan la molaridad, que es otra manera de expresar la concentración. La molaridad es, no lo sé. Y los datos que me dan son las masas atómicas. Es decir, el soluto, bueno, lo voy a poner por aquí, es la glucosa. Necesitamos su fórmula porque en estos problemas hay que calcular las masas molares del soluto. Y para ello necesitamos la fórmula, ¿vale? Y el disolvente del agua, bueno, ni lo pongo. Bueno, pues estos son los datos. Si me dicen que la disolución, vamos primero a interpretar los datos, ¿vale? Me dicen que la concentración es del 1% en masa. ¿Eso qué significa? Pues que si yo tengo 100 gramos de disolución, lo pongo como de mayúscula, entonces de esos 100 gramos, solo un gramito es de soluto, que es la glucosa. El resto, es decir, 99 gramitos, son de H2O, de agua. Eso significa el dato de la concentración como porcentaje en masa. Y otro dato es la densidad. ¿Qué significa que la densidad de la disolución es esta? Pues imaginaos que yo del tarrito en el que tengo la disolución, imaginaos, hoy qué dibujo más churro. Bueno, pues de aquí yo extraigo con mi pipeta y mi prepipeta, que tiene aquí una ruedecita, voy extrayendo, imaginaos por aquí, esta es la disolución. Pues yo voy extrayendo, girando, haciendo girar esta ruedecita, voy extrayendo la disolución, va subiendo por aquí hasta que llega a un cierto límite, ¿vale? Supongamos, bueno, la voy a pintar en amarillito, supongamos todo esto, ¿no? Bueno, pues ahora extraigo esto y lo echo en otro tarrito, en un vaso de precipitados, Eh, bueno, lo he puesto en una balanza, la balanza la he puesto, una vez que he puesto el vaso de precipitado, le he pulsado el botón Tara y entonces ya con el vaso de precipitado pone 0,0 gramos. Y ahora vierto el contenido de la prepipeta. Solamente he extraído 1 mililitro. Aquí tengo 1 mililitro de disolución. Lo vierto sobre este vaso de precipitados. Entonces cuando yo tengo aquí dentro 1 mililitro de disolución, nada, una pizquita de nada, entonces lo que me indicaría la balanza es, voy a borrar aquí, lo que me indica, pero borra, lo que me indicaría es 1,193. 1 mililitro de disolución, que es lo que he echado aquí, pesa 1,193 gramos. Y aquí, en esa disolución, yo tengo tanto glucosa como agua. ¿Vale? Eso significan los dos datos de la disolución. El dato de la densidad es que 1 mililitro de disolución, que yo le extraigo con ayuda de una pipeta, pesa 1,193 gramos. Esta es la masa de la disolución, 1,193 gramos. Un volumen de 1 mililitro pesa eso. En esos 1,193 gramos yo tengo tanto glucosa, no sé exactamente cuánta, como agua.
Y me preguntan, esta es una manera de expresar la concentración como porcentaje en masa, y me la preguntan como molaridad. Bueno, una vez que tenemos claro qué significan los datos y que hemos comprobado que están en las unidades adecuadas, bueno, la concentración puede estar, como hay distintas maneras de expresarla, pues digamos que siempre está bien. Puede ser porcentaje en masa, molaridad, porcentaje en volumen, vale. La densidad puede estar en gramos por mililitro, gramos por litro, etcétera. O sea que también está igual. Entonces ya tenemos claro el enunciado, tenemos claro lo que nos piden y están los datos de la unidad adecuada. Entonces vamos ahora a resolver en sí el problema. ¿Me preguntan la molaridad? Pues ¿qué hago? Pues utilizo la definición de molaridad. La molaridad de una disolución es el número de moles de soluto que hay por cada litro de disolución. Es decir, yo cojo el volumen de disolución que tengo y lo escribo aquí en el denominador, y en el numerador tengo que poner los moles de soluto que hay en ese volumen. Entonces, al hacer esta división me salen los moles que hay por cada litro. En este caso, fijaos, no me dicen el volumen concreto que tengo. Entonces, en ese caso, cuando no me lo dicen, lo mejor es decir, supongo un volumen de disolución de 1 litro y hago las operaciones para 1 litro. Si yo considero que tengo un volumen de 1 litro, en el numerador lo que tengo que poner es el número de moles de soluto que hay en 1 litro de disolución. Si hubiera considerado que tengo 1 mililitro, pues el numerador sería el número de moles de soluto, es decir, de glucosa, en un mililitro de disolución. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces seguimos. Aquí en el volumen de disolución pues pongo 1 litro. Y ahora en el numerador que tengo que poner moles de soluto en 1 litro. Bien, ¿eso cómo lo puedo saber? En este tipo de problemas, cuando me preguntan, cuando el número de moles de soluto no lo sé, lo que hago es partir del dato de la densidad. Eso es el primer paso. A partir del dato de la densidad, calculo la masa de disolución y de ahí la masa de soluto. Esos son los pasos a seguir. Y ya de la masa de soluto calculo número de moles. Bien, pues vamos a empezar utilizando la densidad de disolución. Tengo que considerar que tengo este volumen. Y ahora, utilizando el dato de la densidad, hallo la masa de disolución. Es decir, aquí utilizo el volumen de 1 litro. Entonces, ¿cuánto pesa? Esto sería, ¿qué masa de disolución tengo cuando tengo 1 litro? Es decir, si yo extraigo del botecito 1 litro de disolución, ¿eso cuánto pesaría? Pues a partir de la densidad, bueno, yo sé que se cumple esto. Siempre la masa de algo es la densidad de esa sustancia por su volumen. Pues hago las operaciones. Densidad de la disolución, 1,193 gramos mililitro. ¿Qué volumen de disolución tengo? 1 litro. Pero yo no puedo poner aquí 1 litro. Yo no puedo multiplicar litros por gramos por mililitro. No. Tengo que pasar el volumen a mililitros. Pues bueno, pues esto es muy facilito. 1 litro son 1000 mililitros. Pues 1000 mililitros. Y ahora esto se va con esto y quedan 1193 gramitos. Ya sé la masa de disolución. Esto es, voy a poner en otro color, 1193 gramos. Ahora tenemos que calcular, a partir de aquí, tenemos que calcular la masa de soluto. Y para ello utilizo el dato de, paso de una cosa a otra utilizando el porcentaje en masa de la disolución. Vale, pues borro todo esto para que no quede esto demasiado, la pizarra demasiado llena. Y lo que hago es utilizar la masa de soluto es 1% de la masa de disolución. Eso es lo que significa que el porcentaje en masa es 1%. Que de 100 gramos de disolución, solo 1 gramo es soluto. Si yo quiero saber la masa de soluto para cualquier otra masa de disolución, no 100 gramos, pues le calculo el 1%. Es decir,
1% de 1193 gramitos. ¿Y cómo se calcula el porcentaje de algo? Pues ya sabéis, se multiplica por el tanto, que es 1, y se divide por 100. Estos son los gramitos. Hacemos la operación y esto me da pues 11,93 gramos. Pues borro 11,93 gramos. Esa es la masa de soluto. 11,93 gramos. Sigo borrando para no tener la pizarra demasiado llenita. Y ahora llego al número de moles de soluto. ¿Cómo lo calculo? ¿Qué necesito? Pues necesito utilizar la masa molar del soluto. Número de moles de soluto es igual a la masa, que es 11,93 gramos, por, y ahora factor de conversión. Quiero que se vayan los gramos y quiero tener moles, pues lo pongo arriba. A la cantidad más grande de las dos que aparecen, mol, gramos, a la unidad más grande le pongo un 1. Y ahora, para que el factor de conversión, que es esta fracción, valga 1, ¿aquí qué numerito tendría que poner? Pues el número de gramos que tiene un mol de esa sustancia. Lo calculo aparte. La masa molar la voy a calcular. ¿Por dónde la calculo? Bueno, aquí en un trocito. Masa molar de la glucosa, CH6H12O6. Bueno, la masa molar representa lo que pesa un mol de esa sustancia. Un mol de glucosa, ¿cuántos gramos son? Pues un mol de molécula de glucosa tiene 6 moles de átomo de carbono, 12 moles de átomo de hidrógeno y 6 moles de átomo de oxígeno. Entonces, a lo que pese un mol de átomo de carbono hay que multiplicarlo por 6. Lo que pese un mol de átomo de hidrógeno por 12. Y lo que pese un mol de átomo de oxígeno por 6. ¿Y cuánto pesa un mol de cada átomo? Pues lo que viene en la tabla periódica. Así que tendríamos 6 por 12 más 12 por 1 más 6 por 16. Y todo esto da 180. Bueno, estos son gramos. Así que un mol de moléculas de glucosa pesa 180 gramitos. Gramos se va con gramos y 11,93 entre 180 da 0,07, redondeando. Estos son moles. Bueno, pues entonces, a partir de la densidad de la disolución, ahí, hemos calculado la masa de la disolución. A partir de la masa de la disolución, la masa de soluto. Y a partir de la masa de soluto, el número de moles de soluto. ¿Qué es esto? 0,07 moles. Eso es la cantidad de moles de glucosa que hay en un litro de esta disolución. Pues lo llevo aquí arriba. 0,07 mol. 0,07 entre 1, pues 0,07. Y mol partido por litro, pues mol por litro. Por lo tanto, ya puedo borrar por aquí. Y tengo que la disolución de glucosa es 0,07 molar, porque mol por litro significa molar. Bueno, pues ya está el problema resuelto. Teníamos la concentración expresada como porcentaje en masa, era 1%. Y expresada como molaridad es 0,07 molar. Muy facilito, ¿verdad? Pues muchas gracias por escucharme. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Chao.